Buenas noches, amigos. En esta entrega explicaremos los defectos técnicos y legales que presenta el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional. Precisemos, ante todo, que estamos frente a una ley orgánica. Y esto es importante porque constituye el punto de partida de todo lo demás. La Constitución, en su artículo 102, exige para estas leyes las 2/3 partes de los votos de los presentes en ambas cámaras, precisamente por la importancia de las materias que regulan. Se trata de un quórum agravado reservado para asuntos especialmente sensibles, entre ellos aquellos relacionados con la estructura de los poderes públicos, así como la seguridad y defensa del Estado. La Policía Nacional, naturalmente, es una de estas materias. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué una ley orgánica no puede ser corregida simplemente después mediante una ley ordinaria? Puesto que la Constitución le delega específicamente a esas 2/3 partes esa condición. Y cada contradicción que quede dentro de ella adquiere mayor relevancia. Por eso, no tiene sentido alcanzar una mayoría tan exigente para aprobar un texto que al mismo tiempo presenta contradicciones en su propia estructura. Hoy quiero quedarme en el terreno puramente técnico y legal, lo que cuadra dentro del propio proyecto, más allá de determinar por ahora si alguna de esas disposiciones contradice o no un artículo de la Constitución. Veamos algunos ejemplos. Primero, las contradicciones internas. El límite de edad establecido para ingresar como oficial entra en conflicto con otro artículo del mismo proyecto. Ejercer la abogacía en defensa de un compañero aparece permitido en una disposición, mientras que en otra se contempla como falta muy grave. El retiro por discapacidad se activa con un porcentaje distinto al requerido para acceder a la pensión. Es decir, quien se encuentre en un porcentaje intermedio podría quedar retirado, pero sin tener claramente asegurado el derecho a la pensión correspondiente. También encontramos una contradicción en materia disciplinaria. El proyecto establece como principio la separación entre la instrucción y el juzgamiento disciplinario, pero posteriormente coloca ambas funciones bajo una misma línea de mando. Y algo similar ocurre con los plazos. Se establece un plazo de 180 días para el proceso disciplinario, mientras que para la segunda instancia se contempla un plazo de 2 años. La redacción no articula adecuadamente ambos periodos y genera además incertidumbre, lo cual debe ser corregido antes de la aprobación definitiva. Segundo, remisiones defectuosas. Una disposición califica como falta grave aquello que la propia ley califica como falta muy grave. Estamos ante una remisión circular. La norma remite a la propia norma sin identificar con precisión cuál es la disposición que debe aplicarse. Y esto no es un detalle menor. En materia sancionadora, las conductas y sus consecuencias deben estar definidas con claridad. Tercero, procedimientos incompatibles. 2 disposiciones regulan un mismo momento procesal de manera diferente. Una parece establecer vías sucesivas y la otra vías excluyentes, de manera que, llegado el momento de aplicar la ley, el operador jurídico tendría que decidir cuál de las 2 disposiciones prevalece. Y cuando 2 normas del mismo proyecto regulan una misma situación de manera incompatible, el problema no puede trasladarse al juez o a la autoridad administrativa. Debe resolverlo el legislador antes de aprobar la ley. Cuarto, régimen académico y régimen sancionador. El proyecto deja al reglamento académico, la regulación del régimen sancionador de los estudiantes, aun cuando algunas de esas sanciones, como la expulsión, pueden producir efectos definitivos sobre su carrera. Y además, dispone que los recursos provenientes de las sanciones sean destinados a financiar el mismo órgano que investiga y sanciona. Esto genera, cuando menos, un problema de diseño institucional que debería ser revisado. Y ahora, lo que queda sin resolver hacia afuera. El proyecto invoca al Código de Justicia Policial del 66, pero no lo deroga expresamente en su parte dispositiva. Si el proyecto se aprobara como está, habría que determinar qué ocurriría con ese régimen anterior. Lo mismo sucede con la legislación disciplinaria del 16, cuya derogación tampoco queda formulada de manera expresa. A esto se suma otro problema. El nuevo régimen disciplinario entraría en vigor 3 meses después de certificarse una nueva configuración institucional sin establecerse una fecha cierta para esa condición se produzca. El resultado puede ser una etapa de transición en la que coexistan distintos regímenes jurídicos aplicables a una misma institución. Y eso genera inseguridad jurídica. No hace falta todavía abrir el debate constitucional para advertir estos problemas. Basta con leer el proyecto contra el mismo
plazos que no están debidamente coordinados, una disposición que se remite circularmente a sí misma, normas que regulan de manera incompatible una misma situación y derogaciones que no quedan formuladas expresamente en la misma ley. Estamos ante todo ante un problema de técnica legislativa y la solución no requiere más debate político, requiere revisar el texto, corregirlo, armonizar sus disposiciones y hacer que cada norma tenga un sentido preciso dentro del conjunto. La propuesta es sencilla. Antes de invertir quórum agravado de 2/3 que exige una ley orgánica, el Congreso debe tomarse el tiempo necesario para revisar técnicamente el proyecto. No se trata de obstaculizar su aprobación, se trata de aprobar una ley que pueda ser aplicada sin contradicciones, sin vacíos y sin trasladar al intérprete problemas que corresponden resolver al legislador. Eso es procedente. Y también es lo que exige una adecuada técnica legislativa. En nuestra próxima entrega demostraremos cómo varios de estos mismos puntos no solo presentan problemas técnicos legales, sino que además chocan directamente con disposiciones concretas de la Constitución. Hasta entonces.